Por la gracia del Señor hemos llegado a la tercera petición del Padre Nuestro. A ver, vamos recordando. El Padre Nuestro como tal, lo hemos estado tomando claramente. ¿De qué evangelio? Acabamos de leer. Mateo. Bien. Ahora, el Señor cuando enseña cómo debemos orar, porque eso es también en el pasaje paralelo, ¿sí? La pregunta es esta: ¿comienza directamente con alguna petición o existe algo antes? Exactamente. ¿Y cuál era ese prefacio? Padre nuestro que estás en los cielos. Hay un prefacio, ¿no? Y ahí justamente veíamos el aspecto filial, ¿no? Nuestra unión al Dios Trino, claro está. Ahora, ¿cuál era la primera petición? A manera de ir recordando. Santificado sea tu nombre. Bien, y quiero comenzar en esta tarde llevándoles a meditar brevemente en todo esto. Santificado sea tu nombre. ¿Cómo hemos estado en eso? Ya hemos enseñado, ¿no es cierto? Ya hemos aprendido qué significa esa petición. Santificado sea tu nombre. ¿Cómo hemos estado con esa primera petición en nuestra vida personal? ¿Realmente buscamos que el nombre del Señor sea santo, siendo nosotros? Porque dice la Escritura, ¿no? Sed santos, ¿por qué? Yo soy santo. ¿Cómo hemos estado con eso? Segunda petición. Nuestro amado hermano nos enseñaba la semana pasada acerca de ¿qué? Venga tu reino. Y justamente veíamos eso. Si bien el reino de gracia está aquí en la iglesia, también hay el reino de poder, que es, nosotros tenemos trabajos cada uno de nosotros, ¿no es cierto? El punto es ahí. Bueno, en la iglesia, si el Señor nos ha dado perseverancia en el día del Señor, en los días de oración, gracias al Señor por ello. La pregunta va por el otro lado. Cuando hemos aprendido acerca del venga tu reino, ¿cómo hemos estado tal vez en nuestras fuentes laborales, en nuestras familias? ¿Hemos estado trabajando para que el reino de Dios avance? Hermanos, las peticiones tienen que hacerse experiencia personal, ¿sí? Ese es el carácter bien específico, hermanos, de aprender en la iglesia. Bien, ahora vamos a avanzar a la tercera petición. Y con ese breve examen, les voy a rogar que la próxima vez que nos volvamos a reunir, pues nos vayamos preguntando, ¿no? ¿Cómo hemos estado en las peticiones de una forma de experiencial como muchas veces se dice? Pero vamos a ir a la tercera petición. ¿Qué dice la tercera petición? A ver, leamos todos. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ya, muy bien. Creo que muchos de nosotros, bueno, me incluyo en ello, hemos sido criados en un contexto católico romano, ¿no es cierto? Bueno, no todos, no todos, pero cuando nosotros hemos pasado por esta petición, tal vez ni siquiera nos ha venido a la mente, ¿no? Repetíamos las cosas por repetir, como justamente leíamos en la Escritura, ¿no? Íbamos en contra de la Escritura. Yo recuerdo, y tal vez algunos de ustedes también, cuando teníamos vigilias, podríamos decir así, en la iglesia papista, de la oración, por ejemplo, del rosario, ¿no es cierto? Y nos hacían repetir un montón de veces el Padre Nuestro, pero no había un carácter experiencial en ello. Entonces hoy nos vamos a detener así como lo hemos estado haciendo petición tras petición, ¿sí? Pero yo les voy a rogar algo, que de verdad, hermanos, esto influya en nuestras vidas, ¿sí? Esto influye realmente en nuestras vidas. No nos vayamos simplemente que hemos conocido cómo había sido, así. Bien, como vamos a ver hoy día, ¿sí? Sino que realmente esto lo llevemos cada vez más a nuestra experiencia personal. Sintamos esto. Bien. La pregunta 103 de nuestro catecismo nos va a hablar acerca de la tercera petición. Y dice la pregunta: ¿qué es lo que rogamos en la tercera petición? ¿Qué es lo que rogamos en la tercera petición?
Le vamos a pedir a nuestra hermana Yandira, por favor, si puede leer la respuesta. Respuesta. En la tercera petición, que sea hecha tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra, rogamos que Dios por su gracia nos haga capaces y dispuestos para conocer, obedecer y sometemos a su voluntad en todas las cosas, como los ángeles hacen en el cielo. Muy bien, gracias, hermano. Ahora, hemos llegado a la tercera petición. ¿Cuántas peticiones tiene el Padre Nuestro? Dijimos que algunos dicen 7, otros dicen 6 más la conclusión, que prácticamente es lo mismo, solamente el nombre cambia. Bien, hemos llegado a la tercera. Casi podríamos decir a la mitad, ¿no es cierto? El punto es este. Es hasta esta petición que nosotros rogamos en relación a la deidad como tal. En la primera petición que pedíamos, santificado sea tu nombre. Bien. En la segunda petición, venga tu reino. Y en la tercera, hágase tu voluntad. Cuarta, ¿qué es? Danos. Ahí ya cambia, ¿no es cierto? Entonces, hasta la tercera petición tiene que ver netamente con la gloria de Dios, hermanas. Es decir, hasta la tercera petición, nosotros rogamos por el nombre del Señor que sea santo, por su reino que se expanda y que su voluntad sea hecha, ¿sí? Y hasta acá, si realmente seguimos el patrón que el Señor nos ha dejado en su palabra, una vez que hemos llegado hasta acá, nuestras oraciones, ¿sí? Cuando ya vamos a empezar con una petición, tal vez por nosotros o por nuestros hermanos, por la iglesia, ¿cómo creen que ya tiene que estar nuestro corazón hasta acá? Después de rogar por el nombre santo de Dios, después de rogar por su perfecto reino que va avanzando, ¿no? Y por su voluntad, la cual nadie la va a doblegar. ¿Cómo creen que va a estar nuestro corazón ya en ese momento, después de haber pedido por eso? ¿Orgulloso tal vez? Exacto, humillados. Bien, entonces debemos siempre comenzar con una doxología, es decir, dar gloria a Dios. No se olviden eso en sus oraciones, hermanos. Dar gloria a Dios. Derramen sus corazones al momento en el cual ustedes van a comenzar a orar, ¿sí? Siempre háganlo de esa forma. Y así se van a dar cuenta que cada vez nos vemos más pequeñitos. Y siempre se me quedó una enseñanza que nos describe a nosotros como polvo de la tierra sin derechos. Y es verdad, hermanos. Dios no nos debe nada, ¿no? Dios nos da todo por gracia. Entonces, brevemente como una introducción para esto. Y fíjense, ahora sí vámonos acá. La petición dice, hágase tu voluntad. Tu voluntad. La gran pregunta de las personas en la actualidad, incluso dentro de las iglesias, es ¿cómo hago la voluntad de Dios? Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Me gustaría hacer la voluntad de Dios. No es en esta petición que estoy rogando para que se haga la voluntad de Dios. Entonces, aquí tenemos que hacer una distinción rápida. ¿Bien? Nosotros no vamos a hablar de la voluntad decretiva o oculta de Dios. ¿Sí? No vamos a hablar de ello. ¿Por qué? Porque la voluntad oculta, por eso se llama oculta, porque no nos corresponde. ¿Sí? No es para nosotros. Eso le corresponde plenamente ¿a quién? Al Dios, al Señor. Entonces, ¿qué es lo que estamos rogando? Acerca de la voluntad revelada. ¿Bien? Entonces, ¿qué voluntad entonces estamos rogando? ¿Sí? Que se haga. ¿Cuál? Ya. La voluntad revelada. ¿Bien? Ahora, ¿qué entendemos por la voluntad de Dios revelada como tal? ¿Sí? ¿Qué entendemos por esto? Bueno, dos
cosas aquí es lo que nosotros pedimos específicamente cuando vamos a orar acerca de que se haga tu voluntad. Bien, primero vamos a pedir, ¿sí? Incluye el aspecto de la voluntad revelada, si bien de un aspecto directo podemos hablar de la Escritura como tal, porque esa es la voluntad revelada de Dios, ¿sí? Pero vamos a hablar de la voluntad, la voluntad del precepto de Dios, ¿sí? Del precepto de Dios. Y en segundo lugar, vamos a hablar de la voluntad de la providencia de Dios. Es decir, cuando nosotros decimos hágase tu voluntad, no estamos hablando, tampoco es que nosotros queremos entrometernos en la voluntad oculta de Dios, sino aquella voluntad a la cual nos va a ser revelada. En primer lugar, claramente, solamente en las Escrituras, pero también providencialmente. ¿Sí? La voluntad de Dios se nos revela en la providencia, ¿sí o no? Eso es lo que nos pasa en la vida real. ¿Sí? Entonces, cuando rogamos por hágase tu voluntad, estamos hablando del precepto de Dios. ¿Y cuál es el precepto de Dios, hermanos? Lo que Él se complace en exigirnos. ¿Y dónde sabemos lo que Dios nos exige? ¿Será que viendo al cielo puedo decir, Señor, ¿qué quieres que haga? No podemos. El Señor nos ha dado su precepto. ¿Dónde está? En su palabra. Entonces vamos a rogar que se haga su voluntad en primera instancia en relación a su palabra. A su palabra, ¿sí? Por ejemplo, Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí está, el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cómo nosotros hacemos la voluntad de Dios? ¿Cómo podríamos hacer la voluntad de Dios? Por eso mucha gente dice, no, quisiera conocer, quiero hacer la voluntad de Dios. Bueno, ahí está su palabra, aquí está el precepto de Dios. Eso es lo que tú tienes que hacer. ¿Sí? Pero en segundo lugar, ¿sí?, la voluntad de la providencia de Dios, ¿a qué se refiere? A lo que le place hacer con nosotros y para nosotros. ¿Sí? Y esto es bien interesante, hermanos, porque estamos hablando de, por ejemplo, la vida cristiana. A ver, en tu vida personal, ¿de dónde tú recibes la instrucción cómo tienes que vivir? Solo de la Escritura, ¿no es cierto? Solo de la Escritura. Ahora, lo que vives, y esto es algo que a muchos les toma por sorpresa, ¿no? La providencia de Dios. O sea, cuando rogamos para que se haga la voluntad del Señor, y ahorita vamos a verlo más a detalle, ¿sí?, rogamos que la palabra se pueda ser entendida en nosotros, pueda ser comprendida, pueda ser practicada. Pero también rogamos, ¿sí?, que cuando el Señor nos mande providencias, nosotros podamos estar tranquilos. Bien, esos dos puntos son los que prácticamente va a hablar esta petición. Bien, ahora, ¿cómo entendemos el cumplimiento de la voluntad en cuanto a la providencia en el cielo? Porque miren, dice, hágase tu voluntad como en el cielo. O sea, no dice hágase tu voluntad en la tierra, sino dice como en el cielo, así también en la tierra. Y antes que nos adentremos al aspecto del cielo, mis hermanos, quiero que noten algo. El Señor está dando a entender que claramente la voluntad de Dios no solamente es para con las criaturas que se pueden ver, sino para con aquellas que no se ven. ¿Sí? Entonces aquí podemos hablar de Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, de una forma aplicativa. Pero bien, ¿cómo entendemos que se cumple la voluntad de Dios como en el cielo? Bueno,
En primer lugar, sí, y esto es bien interesante, porque no tenemos que dejar de lado, hermanos, y esto, si bien nuestra respuesta del catecismo dice así como los ángeles lo hacen, no podemos dejar de lado la creación visible que está en los cielos. ¿Sí? ¿Y a qué me estoy refiriendo? Al sol, a la luna, a las estrellas. Hermanos, los astros, ¿sí?, se mueven y se siguen moviendo no por las fuerzas ocultas y que no se pueden explicar, no, sino por la voluntad de Dios. Las constelaciones, el universo entero, ¿sí? Por eso, el Salmo 119, 89 dice, tu palabra está establecida en el cielo, ¿sí? Todos los astros, hermanos, obedecen a la voluntad de Dios, ¿sí? Dice que Él conoce a las estrellas por nombre. Pero también ahora sí podemos hablar, cuando hablamos como en el cielo, hablamos de los ángeles, de los cielos invisibles, donde está el mismo trono de Dios, ¿sí? Ellos hacen la voluntad de Dios. Por eso Hebreos 1:14 dice, no son todos espíritus ministradores enviados para ministrar a favor de los que serán herederos de la salvación. Y en el contexto de quién está hablando en Hebreos 1, de los ángeles, ¿no es verdad? Bien, entonces, hermanos, si los planetas, las constelaciones, ¿sí?, enteras, el universo entero obedece a la voluntad de Dios, los ángeles obedecen a la voluntad de Dios, nuestros hermanos que ya han muerto y están en la presencia de Cristo, obedecen a la voluntad de Dios. Cuando rogamos todo eso, lo que viene a nuestro corazón realmente es querer apegarnos más a su palabra, ¿sí? Querer apegarnos más a su palabra y podernos preparar para la providencia que va a venir. Que va a venir, hermanos. Bien, ahora bien, algo interesante de este aspecto que les hablé acerca de como en el cielo, ¿sí? Vemos que los cuerpos celestes, hermanos, obedecen a la voluntad de Dios de una forma uniforme y constante. ¿Sí? Constante. Muchos científicos dicen claramente de que si el Sol estuviera, digamos, un poco más cerca de nosotros, la vida ya no sería posible en la Tierra. O alejado un poco más, no sería posible. ¿Quién mantiene eso? Es el Señor, ¿sí?, que tiene pleno dominio sobre los astros. Y ellos claramente, hablando de esa forma, ¿sí?, hacen su voluntad de una forma constante y uniforme, ¿sí? Por eso el Salmo 104, 19, a ver, alguien busque por favor, el Salmo 104, 19, y el que lo encuentre primero, lo lee. Salmo 104, 19. Amén. Miren, Él ha diseñado de esa forma. Los astros obedecen a su voluntad, hermanos. Pero ahora hablando de los ángeles, ¿sí?, ¿cómo hacen su voluntad a los ángeles? De forma rápida. Por ejemplo, cuando el ángel Gabriel sale en el tiempo aceptable a comunicar a Zacarías, a comunicar a María, y dice, me ha enviado. Entonces, ¿cómo es que ellos realizan la voluntad de Dios? De una forma rápida, voluntaria, alegre y con conocimiento de causa. ¿Sí? Y con conocimiento de causa. Bien, ahora, vayámonos a estos dos puntos que ya hemos analizado. ¿Qué pedimos, hermanos, cuando oramos para que se cumpla la voluntad acerca del precepto de Dios? Ahora sí, vámonos más interiormente al primero. Número 1, y escuchen bien, escuchen.
Nosotros, hermanos, pedimos y rogamos tanto por nosotros como por los demás, que naturalmente estamos oscurecidos, que naturalmente somos ignorantes de su voluntad, ¿sí? Que seamos capacitados por su palabra y espíritu para conocer y entender la palabra de Dios. Eso es lo que rogamos, ¿sí? Eso es lo que rogamos cuando hablamos acerca de la voluntad del precepto de Dios. Eso es lo que rogamos, ¿sí? Que, oh Señor, por favor, yo sé que naturalmente soy ignorante de tu voluntad que tú has revelado. Cuánto te pido, te ruego que por medio de tu Espíritu me concedas poder conocerla y entenderla. Porque una cosa es conocer, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros conocíamos la Biblia antes de venir al Señor? Tal vez todos. ¿Cuántos de nosotros tal vez en colegio nos han hecho leer incluso hasta pasajes de la Biblia? ¿No es cierto? Pero más allá de conocer está el entender. Y aquí me quiero detener. Cada vez que tú te acercas a la palabra del Señor a meditar diariamente, ¿sí? ¿Por qué entiendes? ¿De dónde viene ese conocimiento, ese entendimiento? En las profundidades de la gracia de Dios. Como alguien que tal vez tiene más grado de educación que tú. Tal vez un doctor en astrofísica, que lee la Escritura pero se burla, no la entiende. ¿Qué hace que tú entiendas? Por eso nuestra respuesta, si ustedes van al catecismo, dice, en la tercera petición dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, rogamos que Dios por su gracia, nos dé la capacidad y disposición de conocer, obedecer y someternos en todas las cosas a su voluntad, así como los ángeles lo hacen en el cielo. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pedimos cuando nosotros nos concentramos en la voluntad del precepto de Dios? Señor, decimos, Señor, por favor, sé que por naturaleza soy un ignorante de tu voluntad, estoy oscurecido, ¿sí? Estoy oscurecido. Por favor, dame luz, quiero conocer, pero también quiero entender. ¿Sí? Por ejemplo, si me acompañan a Efesios capítulo 5, versículo 8, ¿sí? Efesios capítulo 5, versículo 8. Y aquellos que están en la fe, ¿cuánto tenemos que dar gracias por esto? Efesios 5, 8 dice la palabra del Señor. Efesios 5, 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Versículo 17 del mismo capítulo dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Bien. Pero también, hermanos, sí, cuando hablamos de la voluntad del precepto de Dios, aquí vamos a ir colocando esas palabras. ¿Qué dijimos? Conocer, eso, entender. ¿Sí? Pero no solamente se queda ahí, sino que también rogamos por medio de esta petición, tanto por nosotros mismos como por los otros, que naturalmente, hermanos, una vez más, debo recalcar esto, tenemos nuestros corazones en enemistad contra la ley de Dios. Oramos que el Señor nos incline, nos capacite a obedecer. Entonces, quiero que nos detengamos un momento aquí. Miren esto. Cuando oramos, hágase tu voluntad,
en relación a la voluntad revelada que tiene que ver con estos dos puntos, pero en especial con la voluntad del precepto de Dios, es decir, su palabra, hermanos, cuando oren, rueguen al Señor que conozcan más de su voluntad revelada, pero también que la puedan entender. Pero no se queda ahí, sino debemos rogar ¿para qué? Que nos capacite para obedecer. Esas 3 palabras, anótate. Cada vez que ores, en las mañanas, cuando tengas tu tiempo de devoción con el Señor, acuérdate de eso. Señor, quiero conocer. Porque posiblemente tal vez no has leído todavía toda la Biblia. ¿Sí? Posiblemente. Entonces estás conociendo poco a poco. Pero esto no es nuevo ni tampoco es casualidad que los que tal vez ya hemos leído la Biblia entera, volvemos a leer una vez más y conocemos cosas que ya habíamos pasado, pero no habíamos entendido. ¿No es cierto? Y eso viene de la gracia de Dios, hermano. Proviene de la gracia de Dios. Pero, y aquí es donde creo muchos nos quedamos, y les ruego que ya no sea así, ya no sea así. Uno puede decir, sí, he conocido, he entendido, ahora sí este pasaje que tal vez me era difícil entender, ¿sí? Pero ahora la pregunta es, ¿obedeces? O sea, eso que has entendido, ¿obedeces? Hermanos, Dios no nos va a juzgar por lo mucho que entendamos, sino por lo mucho que obedecemos. Hace tiempo vi un video de una persona que es atea y que explicaba el Evangelio. Te decía, Cristo vino hace 2000 años atrás, hizo esto, que por gracia, todo. Y el entrevistador le dice, no, conoces bien, ¿no? Pero ¿tú crees eso? ¿No? ¿Cómo puede ser posible eso? Y aquí debo recordarles brevemente que claramente la fe es algo central para que nosotros podamos conocer salvíficamente la Escritura, entenderla salvíficamente y obedecerla, ¿sí? Entonces, por eso cada vez que nos acercamos a este precioso libro, hermanos, hablando y rogando, Señor, hágase tu voluntad en cuanto a tu precepto, en mí y en mis hermanos y en los que tal vez no te conocen y yo conozco, ¿sí? No se olviden de estos 3 puntos, ¿sí? Por eso rogamos. Señor, permítenos conocer, entender, pero también obedecer. ¿Bien? Ahora, ¿de dónde sacamos que no podemos obedecer? Romanos 8:7. A ver, busquemos Romanos 8:7. Porque alguien puede decir, pero creo que si uno entiende, tal vez puede obedecer, ¿no? Naturalmente, tal vez uno puede intentar obedecer. Bueno, ¿qué dice Romanos 8:7? Leamos en voz alta, hermanos. Cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No podemos, naturalmente no podemos. Por eso tenemos que rogar, ¿no? Por eso tenemos que rogar. Y no se olviden, la oración tiene que ver mucho con la humillación personal, ¿sí? La humillación de dependencia. El Salmo 143:10, Salmo 143:10, dice la palabra del Señor: enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad. No eso es lo que pedimos. Tenemos que rogar, hermanos, porque naturalmente nosotros no podemos. ¿Y queremos? Tampoco. Por eso rogamos que el Señor nos habilite por medio de esta petición. Bien, pero ahora, una vez que hemos visto acerca de la voluntad, del precepto, ¿sí? Del precepto de Dios, ¿no? Que tiene que ver que rogamos que el Señor nos permita conocer, entender y obedecer su palabra. Ahora hablemos de la voluntad de la providencia de Dios.
Entonces, cuando pasemos por esta petición, claramente espero lo estemos haciendo todos los días cuando nos dirigimos a su palabra. Si no lo hemos estado haciendo, es hora de hacerlo. Pero creo que el segundo punto es el más dejado de lado. ¿Por qué? Porque en el segundo punto, hermanos, nosotros pedimos y debemos pedir que nosotros mismos y los demás tengamos conformidad de voluntad. Es decir, cuando el Señor en su providencia nos presente algo, nuestra voluntad se pueda conformar a su providencia. ¿No te ha pasado cuando te sucede algo repentinamente y te preguntas por qué? Miren, hermanos, nosotros no estamos lejos de poder padecer alguna enfermedad. Ninguno de nosotros. Mañana, pasado mañana, nos pueden dar ya un diagnóstico. ¿Estás preparado para eso? Hermanos, esta petición nos debe llevar a ser conscientes y realistas. Realistas. Estamos en esta carne, hermanos, de pecado, la cual tarde o temprano va a volver al polvo. Y la Escritura dice que es necesario que por medio de muchas aflicciones entremos al reino de los cielos. O sea, va a haber providencias, hermanos. Y esta petición nos debe llevar siempre a meditar que vamos a tener providencias. Vamos a tener que pasar por providencias. Entonces rogamos que nosotros podamos ser agradecidos en ese momento. Aceptar agradecidos. Si el Señor nos ha llamado a sufrir en una enfermedad, no va a ser fácil. ¿Sí? Pero mientras estemos pendientes de esto, que no nos sorprenda. ¿Sí? Que no nos sorprenda. Entonces, ahora bien, me he ido obviamente a un lado de la providencia, que tiene que ver con la aflicción. Pero a veces al Señor también le place, ¿qué cosa? Darnos prosperidad. Lo mismo, tenemos que pedir que cuando el Señor nos dé una providencia de prosperidad, ¿sí?, ya sea de salud, familiar, económica, rogar, Señor, no permitas que yo me gloríe en esto, o que mi vida descanse en esto. Tenemos que anticiparnos. Para eso es esta petición. También que tiene que ver con la providencia de Dios. Que el Señor nos permita someternos pacientemente a su providencia. Pacientemente a su providencia. Por eso, miren, si ustedes me acompañan a Lucas capítulo 1, versículo 38, vamos a encontrar a la madre de nuestro Señor diciendo algo bien interesante. Lucas 1, 38. Primero que encuentre, lee, por favor. Miren, yo les pregunto, a ver, coloquémonos en el contexto de María. ¿Será que a ella desde que ha nacido, desde que era niña, le han dicho, va a venir un ángel tal día, tal fecha, tal hora, a visitarte, le vas a escuchar? No, el contexto del pasaje dice que el ángel vino y le dice, salve muy favorecida, el Señor es contigo. ¿Y cómo reacciona María? Se turba. Dice, ¿qué está pasando? Pero el Señor, a medida que va la conversación avanzando, el Señor le enseña, le capacita. ¿Para qué? Para que diga, ¿qué cosa? Hágase conforme a tu palabra. ¿Sí? Que esta sea nuestra respuesta, hermanos, en tiempos de aflicción. Si hemos de morir, que así sea conforme a la palabra del Señor. O si vamos a pasar enfermedad, también.
tenemos que ser anticipados, hermanos. Oremos por eso. Bien. Ahora, vamos a pasar, prácticamente hasta ahí es la petición, ¿sí? Aquí vamos a colocar a manera de ir acordándonos en las aplicaciones. Dos palabras: conformes y agradecidos. Bien, dos palabritas ahí. Bueno, creo que es buen momento de estar conscientes, hermanos, y quiero llamarles a eso, ¿sí? Que naturalmente ninguno de nosotros está capacitado para conocer, entender y obedecer la voluntad revelada de Dios. Ninguno de nosotros. Ni tampoco ninguno de nosotros está naturalmente capacitado para conformarse y sentir agradecimiento por la providencia de Dios para su gloria. Ninguno de nosotros. Y saben, creo que es buen momento para que nosotros meditemos en eso. ¿Sí? Porque, hermanos, no hay lugar para la jactancia en ningún lado. Si tú conoces la Escritura, es por gracia del Señor. Si tú entiendes la Escritura, es solo por la gracia de Dios. Si tú obedeces a la Escritura, es solo por la gracia de Dios. Si tú en este último tiempo, tal vez el Señor te ha enviado una providencia aflictiva y has dicho, bien, Señor, esto es porque tú así lo has permitido y así tú lo deseas. ¿Quién ha puesto eso ese sentir en tu corazón? Es el Señor. Nunca te olvides de eso. Nunca. Y por eso en esta petición es lo que siempre tenemos que meditar, hermanos. ¿Sí? Siempre tenemos que meditar. Por eso dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. O sea, lo que tiene que ver con nosotros y todo lo que hemos visto en esta noche. Bien. Una segunda aplicación experiencial. Hermanos, la gloria y la felicidad del hombre es ser conformados a la voluntad de Dios. Una vez más, la gloria y la felicidad del hombre es ser conformado a la voluntad de Dios. Bueno, hasta ahí es un postulado simplemente. Pero vayamos a hacer experiencial esta aplicación. Y te pregunto, ¿es tu mayor felicidad y gloria en esta vida conocer, entender, obedecer, conformarte y sentirte agradecido por la voluntad de Dios revelada? ¿Esa es tu mayor felicidad y gloria en tu vida? Y tuviera que serlo, ¿no es cierto? Nos estamos acercando ya al final del catecismo. Pero ¿cómo comienza el catecismo? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar y gozar de Dios para siempre. ¿Sí? Ahora yo te pregunto, desde la primera pregunta hasta ahora, ¿es realmente tu mayor felicidad el Señor? ¿Y sabes cómo te vas a dar cuenta de eso? Que cuando, en primera instancia, cuando tú pasas tiempo con el Señor, Él te hace conocer como un papá a un hijo, ¿sí? Su palabra. Te hace entender con palabras sencillas y con una voz bastante pasible, ¿sí? Te dice, haz esto, hijo, haz esto, obedece. ¿Eso experimentas al leer la Escritura? ¿Eso te pasa? Porque si eso te está pasando, gloria al Señor por eso. Pero si eso ya no hay, ¿saben qué es lo que se interpone en nuestra comunión con Dios? El pecado. Tengamos cuidado. Porque si nosotros hemos dejado, hermanos, de querer conocer la Escritura, o querer entenderla, o querer, aún peor, obedecerla, es por el pecado.
Tengamos cuidado de eso. ¿Sí? Tengamos cuidado de eso. Tercera aplicación. ¿Saben, hermanos? Yo les insto seriamente en esta noche a mortificar sus pecados. ¿Sí? A mortificar sus pecados, hermanos. Toda concupiscencia que esté en contra de la voluntad de Dios, ¿sí? Yo les insto seriamente por el bien de sus almas, renuncien a eso, ¿sí? Renuncien a ese pecado. Como creyentes no debería haber esa disputa en el corazón, ¿sí? Ya debería haber avanzado, hermanos. Tú conoces tu pecado amado, ¿no es cierto? Ese pecado secreto, ¿sí? Ahora quiero preguntarte, aquello que tal vez, espero que no sea el caso, pero que sigues apreciando más que los méritos de Cristo, más que la sangre de Cristo, ¿tú crees que te hacen una persona consciente de que pertenece a Dios? No, hermanos. Seamos confrontados con la Escritura en esta noche. No podemos decir es que así soy. No funciona así. Yo les insto seriamente, hermanos, en esta noche, por favor, mortifiquen su pecado amado. ¿Sí? Busquen este pasaje conmigo. 1 Corintios 9:27. Esta era la resolución del apóstol Pablo en cuanto al pecado que él dice, ¿no? Justamente que moraba en él. Escuchen, 1 Corintios 9:27, ¿qué dice? Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, les ruego, por eso hemos ido avanzando con todas estas aplicaciones. Les ruego en esta noche, por favor, ¿sí? Así como el apóstol Pablo, coloquen en servidumbre a su carne. No que su carne los vuelva otra vez a la vieja vida. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hemos llegado al tema de la mortificación del pecado? Estamos hablando de la voluntad de Dios y demás. Pues hermanos, si no estamos viviendo esto, es que hay pecado. ¿Sí? Hay pecado. Ahora, quiero que analices tu vida por un instante. ¿Qué pecados encuentras en tu corazón a los cuales debes renunciar? Quiero que analices tu vida. Tu vida real, lo vamos a llamar así, ¿sí? Lo que estás viviendo. Analiza tu corazón, ¿sí? Analiza tu corazón, por favor. ¿Qué pecados debes renunciar? Y quiero preguntarte esto seriamente. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Por eso cuando el Señor nos enseña, y eso aprendí esta semana, por eso cuando el Señor nos habla acerca de que es preferible entrar manco o cojo o tuerto al reino de los cielos que ser echado con nuestros miembros completos al infierno. ¿Qué quiere decir con eso? Que lo más preciado que tú puedas tener, ¿sí? Muchas veces tiene que ver con el pecado como tal. Y el Señor dice, tienes que deshacerte de eso. Es una lucha sin tregua. No hay descanso, hermanos. Y cuando pienses, y esto decía David Brainerd, cuando pienses, ¿sí?, que el pecado ya no te está molestando,
va a retornar con más fuerza y te va a humillar peor. ¿Sí? Y obviamente eso te va a detener en que tú puedas seguir avanzando conforme a lo que estás rogando. Y miren, si tú quieres seguir en tu pecado y quieres rogar al Señor, hágase tu voluntad en mí, pues quiero decirte que es en vano. ¿Por qué? Porque estás provocando al Señor. Estás provocando al Señor, ¿sí? Y eso no, y eso es más condenable todavía. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. No digas, Señor, quiero conocer, entenderte y demás, sabiendo que tienes al lado, ¿sí?, aquello que el Señor odia y aborrece, que es el pecado. No lo hagas. Estás provocando al Señor. Ahora yo quiero preguntarte en esta noche, apliquemos experiencialmente a tu vida. ¿Estás orando en desobediencia abierta al Señor? Miren, más sencillo. El Señor nos dice en su palabra, nos da un precepto. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Ustedes creen que una persona que no está guardando el día del Señor luego va a decir, Señor, por favor, hágase tu voluntad? Está tentando al Señor. Eso es lo que está haciendo. Está desobedeciendo al Señor y encima quiere pedir algo. No, hermanos. No, el Señor nos ha dado su palabra, su voluntad revelada. Por favor, quiero preguntarte, ¿estás orando en desobediencia abierta al Señor? ¿Sabes que así como estás, en vez de orar como tú piensas, estás provocando al Señor? Y finalmente, no te olvides, la ley del Señor, la autoridad del precepto de Dios en tu vida, aún sigue para nosotros los creyentes, los 10 mandamientos. Ahora te pregunto, ¿cómo es que tú controlas? Y esto es interesante, ¿sí? Esta es una práctica que los hermanos hacían en el pasado. ¿Cómo es que tú controlas tu obediencia a los 10 mandamientos? ¿Te preguntas? Por ejemplo, nosotros cuando vamos al mercado, generalmente no vamos sin un apunte, ¿no? No es que vamos y veo a ver qué es lo que me falta. Alguien irresponsable hace eso, ¿no? Sino que hacemos una lista, ¿no es cierto? Cuando vamos al mercado, llegamos, entonces empezamos a tachar, ¿no? Ahora te pregunto, como una ilustración, ¿tú ves los 10 mandamientos así en tu vida diariamente? Por eso, hermanos, o sea, mientras más tienes cuando más te conoces en el lado práctico, más te vas a dar cuenta que necesitas orar, Señor, ayúdame. Y si en esta noche nos hemos visto encasillados, oh hermano, sí, estoy en pecado, creo que he estado haciendo mal, por favor, confiesa tu pecado. ¿Sí? El Señor dice que es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No digas que no tienes pecado, eso dice Juan, ¿no? El que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Entonces, siempre presentémonos, hermanos, confesemos nuestros pecados y roguemos por esto, por favor. Y finalmente, al pasar por esta última petición en referencia, hermanos, a la voluntad del Señor, es como les decía al inicio, tal vez hemos pasado por dar y rogar porque el nombre del Señor sea santificado. Hemos pasado, ¿por qué? Porque el reino del Señor siga avanzando. Y estamos rogando que la voluntad se haga. Oh Señor, ayúdanos a entender, a conocer, a obedecer, a conformarme a tu providencia. ¿Cómo vamos a estar aquí? Ya bien humillados. Por eso es importante el orden. El Señor no nos ha dicho de una vez pidan porque necesitan algo. No,
hay un aspecto doxológico, como les decía al inicio. Entonces, cuando pasen por estas 3 primeras peticiones como modelo de oración, recién están listos para proseguir a pedir lo que necesitan. Y vean qué sabio es nuestro Dios, hermanos, al brindarnos este modelo de oración, que realmente nos ubica quiénes somos frente a Él. ¿Sí? Tomo la palabra del hermano Sergio, nos decía, coloquialmente utilizamos que nos ubica, ¿no? Donde realmente estamos. Y para terminar, quiero que me acompañen a Eclesiastés capítulo 5, versículo 2. Y que realmente nuestras oraciones sean temerosas, hermanos. Sean temerosas. Eclesiastés 5, 2. Y vamos a leer todos en voz alta. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Pero por favor, acompáñenme a este pasaje más. Gálatas 4:6. Si bien esa es la reverencia que tenemos que tener para con nuestro Dios, ¿sí? ¿Qué dice Gálatas 4:6? Y con esto vamos colocando en la mente, ¿sí?, el prefacio de la oración del Padre Nuestro. Gálatas 4:6, ¿qué dice, hermanos? Voz alta. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Comenzamos con Padre nuestro que estás en los cielos. Si bien tenemos que tener, como hemos leído en Eclesiastés, ese temor, esa reverencia, si estás en Cristo, amado hermano, hermana, en esta noche, el Dios Todopoderoso es tu Padre, es nuestro Padre. Roguemos, por favor, de esta forma. Tengamos siempre presente que en esta petición rogamos por el precepto de Dios, que podamos conocerlo, entenderlo y obedecerlo, y rogamos que podamos conformarnos y sentirnos agradecidos con la providencia que ha de venir. Que el Señor bendiga su palabra, hermano.